el contacto físico necesario para la interacción personal. Buenísimo. Bienvenida. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Wow, ahí la escuchamos con fuerte y claro. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Hacía mucho que no la teníamos, licenciada. Verdad que sí, he estado un poquito perdida, mucho trabajo. Bueno, si es por trabajo, bienvenido sea, que en este momento el trabajo es la bendición máxima junto con la salud, así que Definitivamente. Así es. Contento. Así es, gracias a Dios y bueno, sobre todo poder ayudar a la comunidad, pues que como sabemos, estos han sido meses muy difíciles para muchas personas. sí, Totalmente. De hecho, hace poco conversábamos también, como lo mencionó Pablo, con la directora pues, de un colegio llamado Christian Hace School. poco, como un ratito. Hace poco, exacto, hace poco. Y comentábamos eso precisamente, que consideramos que independientemente de que la adaptación ha sido bastante grande, que bueno, pues se ha logrado avanzar a través del colegio de manera virtual, pues es necesario ese contacto y esa relación también con otros niños. ¿Podemos ahondar en este tema entonces? Sí, claro, perfecto. Digo, yo pienso que este es un tema como bastante sensible porque lo más importante sería, hay que verlo de una manera sistémica, ¿no? O sea, el niño, pues en su desarrollo, yo creo que está más que estudiado y evidenciado que a partir de cierta etapa, pues si bien es cierto que la escuela virtual y contar con una red de apoyo como sus padres, si es sana y segura en casa, pues obviamente lo va a ayudar a compensar la falta de contacto físico con los otros niños, pero no podemos obviar que llega un momento en nuestro desarrollo, a partir de los 3, 4, 5 años en adelante, en donde sí necesitamos poder tener esa red de socialización, de contacto físico, de interacción, porque esto va a aportar muchísimo más a, vamos a decir, el desarrollo socioemocional del niño. Nos damos cuenta que en la privación de ese contacto sabemos pues que el aislamiento, el confinamiento, la escuela siendo solo virtual, si bien algunos dicen, por lo menos, bueno, puedo guardar contacto con algunos de mis compañeros y pueden tomar en cuenta que ellos existen a través de una pantalla y que ellos están en el mismo barco, estamos viendo niños que están teniendo retrasos en su desarrollo justamente por esa falta de interacción in situ, ¿no? En un espacio pues, donde puedan verse, donde puedan modelar, donde puedan convivir. Yo creo que la importancia está, doctora, también tanto a corta como a mediana edad en cuanto a la formación. ¿Por qué? Porque de chico obviamente uno la necesita, esa interacción con el otro, para poder crecer, tan básicamente como eso, crecer en una sociedad. Pero también a mediana edad, y estábamos hablando con una directora de secundario, es necesario, yo lo decía que uno lo nota a la distancia recién a esto, que es, en el secundario uno no solo aprende la parte académica de lo que tiene un itinerario estudiantil de una materia puntualmente, sino también uno aprende a interactuar en sociedad, a interactuar con el otro, que es lo que sirve a la hora de uno ser un profesional y ejercer una profesión. Entonces, toda esta parte, todas estas herramientas, de forma virtual, por Zoom, por más talleres, por más, no sé, cuerdas, talleres que hagas y todo lo que te pueda ocurrir, no lo tienes. Y eso no se puede suplir y eso es importante a la hora de la formación de una persona profesional como una persona que está creciendo como ser humano. Sí, yo creo que, digo, como les digo, esto abre para un debate sano y poder ver todas las distintas necesidades de cada individuo, ¿no? Entonces, claro, hablabas como de los jóvenes un poquito más desarrollados, quizás los adolescentes que están en la plena crisis de la construcción de la identidad, de querer pertenecer a algo, de pertenecer a un grupo, de buscar los puntos en común y sentirse que afuera de su núcleo familiar, como bien dices, la sociedad también te da la bienvenida y te recibe y te refleja, vamos a decir, una respuesta positiva de tu existencia. Entonces, cuando eso se corta o se distancia o se limita, estamos viendo dificultades a nivel emocional bastante importantes en nuestros niños y adolescentes. Inclusive, yo creo que tenemos que poder alzar, o sea, recordarnos que no todos los niños están en la misma situación. No es lo mismo estar en una situación económica un poco más pudiente, en los cuales los padres pueden hacer un esfuerzo de quizás sacarlos del contexto de la casa y del Zoom y poder integrarlos quizás en un área de sano esparcimiento.
Cuando me invitaron a hacer la entrevista reflexionaba este fin de semana cuántos niños realmente tienen acceso a un parque cerca de ellos o a una vecindad segura en los cuales los padres les pueden decir, mira, sal, toma un aire, ve a ver otras cosas afuera de la casa. No está ese acceso a todo. Lo otro es entender que si bien queremos pensar que todos los ambientes familiares son seguros para este desarrollo, las escuelas en gran parte, para muchos niveles socioeconómicos, es quizás el lugar más seguro y el lugar donde el niño o el adolescente va a recibir una interacción positiva de socialización, donde es un niño que es bienvenido, que se le da su alimentación en caso de no contar en casa, que los maestros se vuelven casi como roles parentales y no tienen esas figuras. Y es por eso que hay que hablar de que, claro, la parte pedagógica es importantísima, pero todos estamos viendo que es mucho más allá que sencillamente aprender las materias, como bien decía, sino que es justamente un conglomerado de interacción, es un sistema que realmente aporta muchísimo más a nuestro desarrollo y a nuestro bienestar en el presente y en el futuro. Definitivamente hemos visto que esto se desarrolla como todo, la parte pro y la que está en contra, ¿no? Por decirlo así. Mencionaste algo que yo creo que no lo habíamos logrado tocar y era precisamente el acceso a lo que tiene que ver o tiene que tratarse con tecnología. Hay personas o familias que de hecho los padres ni siquiera pueden comprarle una computadora a sus hijos y se complica el tema de educación. Si bien es cierto, pues los colegios, el tema del pago también puede darse muy complicado más en estos tiempos. Y los padres de familia pueden tener mucho entusiasmo y muchas ganas de que sus hijos aprendan. Como también me llamó mucho la atención el hecho de que hoy día, por la situación en cómo está, hay padres de familia que de verdad, o sea, hay hijos que se sienten hasta más cómodos en el colegio que estando en la casa con sus padres. Suena duro y feo, pero pasa por la situación que se pasa a veces por, ya sea... que tienen muchos problemas o no tienen la atención debida pues, que conlleva un estudiante en sí. Y considerar que es de forma virtual es una realidad que merece atención, yo diría que al 200%, precisamente para concentrarte y decir que no estás haciendo trampa, por decirlo así, ¿no? O no estás no aprendiendo como debe ser. O sea, en ese caso, Marín, yo quisiera pues que nos explicaras o nos dijeras cómo consideras tú que uno podría aprovechar de este momento, lo que queda ya de manejarlo de forma virtual, buscar la forma positiva de poder adentrar y lograr ese resultado pues, positivo en el estudiante, porque si bien es cierto, no es lo mismo un niño más pequeñito que otro de secundaria que ya puede manejar mejor esta situación que cuando está apenas creciendo. Sí, yo digo, obviamente eso, a ver, yo siempre digo que hay que confiar en las personas que son expertas en sus áreas y yo me imagino que todo el área pedagógica de la escuela los han tomado en cuenta. Te puedo hablar desde mi experiencia personal, digo, como madre madre pues de una niña de 5 años que está en kinder, cursando kinder, que creo que para ella ha sido un desafío de una escuela a la cual yo estoy muy satisfecha con los programas, y también te puedo hablar por los pacientes que he recibido aquí, adolescentes y niños que realmente han venido con una afectación emocional bastante importante. Entonces, la educación virtual, si bien tiene, yo creo que tiene sus ventajas, yo pienso que no podemos decir que una es mejor que la otra, pero yo considero que es complementaria, que realmente si no vamos a volver 100% presencial, yo sí tengo que poner una pauta de que tenemos que ir acercándonos a una especie de regreso a clase híbrido, complementario, como lo quieran llamar, y obviamente hay que medir, ¿no? Tenemos que estudiar qué funciona, qué no, pero más de lo mismo no produce cambio, y lo que estoy viendo son niños que están extremadamente fatigados por las largas horas de Zoom que tienen al día. O sea, hay colegios que ofrecen clases de 1 hora y media, 4 clases de 1 hora y media de Zoom al día o 4 clases de 1 hora. Tenemos que entender que nosotros, nuestro cerebro, tenemos una capacidad para poder tener una atención sostenida limitada. Si un espacio realmente concreto, en físico, cuando vamos a una charla, un taller, realmente tenemos una atención más o menos en 45 minutos, que obviamente va en declive y que después hay que hacer un break y después hay que volver. Pero realmente nos estamos dando cuenta de la tecnología que tanto los niños como los adultos, y a ustedes les habrá pasado, en una reunión de la nada se dieron cuenta que los 15 minutos se desconectaron, empezaron a agarrar el celular, empezaron a ver otra cosa, estaban pensando en lo que iban a hacer. Entonces,
Yo pienso que sí hay que tener mucho cuidado en querer modelar lo que se hacía en un aula, hacerlo por lo virtual, porque no va a funcionar. Los niños yo pienso que funcionan mejor, y lo hablaba también con una especialista en educación especial, valga la redundancia, y decía, o sea, hay que dividir los grupos, las aulas en grupos mucho más pequeños y hacer Zooms mucho más pequeños para poder entonces darle a esa población de 8 a 10 estudiantes una atención mucho más directa, algo más dinámico que realmente se le involucre, no cuando hay 30 o 35 en toda una pantalla donde la maestra no puede ver, y hacer Zooms mucho más cortos, donde la información general, pues lo más importante, se pueda transmitir, pero de una manera que entre y no fatigue. ¿Por qué? Porque me está tocando pacientitos, o me está pasando que no quieren, lloran de un Zoom más. Entonces es muy difícil, porque hay que respetar, hay que entender que las escuelas están haciendo lo mejor posible, pero estoy teniendo entonces en demanda muchos rasgos de ansiedad y depresión a raíz de la escuela. Una desmotivación espantosa, donde me dicen, pero es que si igual no estoy aprendiendo, ¿de qué sirve todo esto? Entonces, es encontrar el balance. Yo no estoy aquí para disparar. Yo pienso que tenemos que ver cómo están haciendo en otros países, donde algunos han dicho que es sumamente importante ese regreso a clases, y si no, nosotros los padres encontrar la manera de equilibrar de una manera biosegura, obviamente, en donde nuestros niños puedan equilibrarse con lo que no están recibiendo a través de la educación virtual, que es, como decía, tenemos que lograr que ellos tengan otras pautas de interacción, porque son necesarias. O sea, he visto pacientitos donde he logrado crear un plan, he logrado ver un plan de tratamiento, o sea, en el plan de tratamiento, mira, haz que venga una amiguita, busca quién se cuida más, que pasen tiempo juntos. Tienen que ver cómo esos niños regresan a la sesión después el adolescente. O sea, irradian energía. Somos seres de vínculo, de conexión. Me gusta, no hay de otra. Doctora, no me gusta la palabra pacientitos. Esa idea es buena. Me gustó pacientitos. No, pero mira cómo hay cosas que uno no evalúa, ¿no? Porque uno dice, bueno, clases virtuales, ya. Ahora, vamos a lo tangencial. Clases virtuales. No es lo mismo una profesora en un aula con 30, 40 alumnos que en 30, 40 personas en Zoom. Como decía la doctora, no hay posibilidad de que la maestra, que encima la formación en la parte del Zoom es desde que pasó la pandemia probablemente, para que controle a 40 alumnos donde ya prestan déficit de atención infinita, es muy difícil estar frente a una pantalla así escuchando como habla una profesora en un Zoom de 40 personas. Y, o sea, y que no logren activar el micrófono. O sea, los profesores tienen herramientas para darte la enseñanza, que hacen que uno se vea seducido por lo que te está explicando. Y cuando tú lo estás viendo, te está interactuando, es diferente. Entonces, de verdad que es nuevo todo esto que pasó. Entonces, es nueva los métodos. Entonces, ahora, una vez que ya esto está en vigencia, hay que empezar a buscar las formas, como decía la doctora, de lograr que esto tenga un uso real y que funcione de manera tal como para que la atención, el tiempo que está puesta funcione, la clase sea buena, el tiempo se pueda utilizar de verdad, no se pierda tiempo, no se fatigue por demás al alumno innecesariamente. Es optimizarlo también. Sí, y definitivamente también cabe destacar que he visto profesoras como las de mi hija que realmente me quito el sombrero por la manera de adaptarse y de evolucionar la pedagogía, en donde me parece que hay técnicas muy lindas que han podido salir de esto, pero es como dices, hay que optimizar y hay que sobre todo no recargar al menor, porque ya de por sí estamos recargados con todo, vivimos con padres recargados de estrés, de angustia. Los que tienen trabajo están trabajando muchísimo más, los que no tienen trabajo están preocupados por no tener trabajo, la parte económica, la parte alimentaria, la parte de la bioseguridad, la parte del COVID. Necesitamos lograr que no sea una carga más para este individuo, que de por sí han sido los seres más resilientes que yo he podido ver en esta pandemia. Los niños se adaptan a todo y hay familias que realmente son muy resilientes a encontrar y darles lo mejor, pero tenemos que acordarnos que hay una gran parte de nuestra población que de por sí ya venía subestimulada, subcuidada, donde no se le ha podido dar lo que necesitan, y ahorita mismo los estamos poniendo más en riesgo. A pesar de que yo entiendo que hay plataformas que se han repartido tablets, que hay una red educativa de un wifi que están tratando para que... Pero aún así estamos estimando de que va a haber una desigualdad educativa enorme, y que solamente en nuestra área del Caribe y Latinoamérica hay 123 millones de niños que no fueron a la escuela el año pasado de una manera normal, y que posiblemente de eso un porcentaje alto
ni siquiera aún ha vuelto a poner. Eso era lo que yo quería Correcto. tocar ahorita. Justamente después de esto lo que le quería tocar era el tema de la desigualdad, que siempre, o sea, somos un país y somos una región, no un país, con mucha desigualdad históricamente, siempre. Y esto, ahora, la brecha de la posibilidad tecnológica de una institución privada no es la misma que la de un lugar público, y sobre todo de un lugar público de los humildes, ¿no? De los que llegan con lo justo a tener un lugar donde puedan dar clase, a tener un profesor. Y la verdad que la brecha se está creciendo mucho más. Recién la directora decía, los invito a que no dejen de estudiar. Si antes era desigual, ahora yo creo que la brecha va a ser todavía mucho mayor entre los que tienen acceso a una buena educación por Zoom y a los que cumplen como se puede, con los que pueden. Con lo que pueden. Y si esto se prolonga mucho tiempo más, la desigualdad va a ser todavía mayor. Entonces hay que estar preparados como sociedad para eso. A mí la verdad me preocupa bastante ese tema. Sí, y a mí me encantaría poder pues leer el futuro, esa es parte de la ansiedad, pero no podemos prever qué va a ser. Sin embargo, sí tenemos como que intentar poner, de cierta manera, acelerar de la manera posible porque el proceso de reingreso, porque tenemos que hacer con lo que tenemos y definitivamente tenemos que exigir que, bueno, que ese regreso a clases sea paulatino, porque los niños, pues si bien es cierto, pueden tolerar mucho, pero al final el arrastre que vamos a ver y los niños que están siendo desescolarizados en este momento, o sea, la deserción escolar, si ya venía fuerte, ya se imaginan cómo está ahorita, y esto es quitarle la oportunidad a un menor de poder, como bien dice, pertenecer a la sociedad, de tener acceso a un buen trabajo, una buena oportunidad de vida, porque estos son como los pasos que hay que tomar. Entonces yo sí creo que como sociedad debemos pedir, seguir de cerca como padres de familia, pues ver cómo podemos apoyar y sobre todo pues que las escuelas todas, o sea, el sistema se pueda unificar para que la educación llegue a una manera, y sobre todo, volviendo al primer paso, es que los niños puedan volver a socializar y a tener un espacio de desarrollo sano, lo más normal posible, porque son nuestro futuro, son nuestro presente y son nuestro futuro. Eso es cierto. Buen mensaje, de verdad que sí. Yo digo que con esto, pues, definitivamente aclaramos parte de las dudas. De eso no hay duda, de que los padres pues tienen un rol muy importante en su hogar para salir adelante independientemente de la situación, adaptarnos y sobre todo no dejar que sus hijos pues dejen de aprender independientemente de lo que se está sucediendo, de verdad que sí. Marian, mil gracias. Gracias a ustedes, espero verlos pronto. Igual, que tengas linda semana.